Padre Santo, estamos aquí ante ti para alabarte y agradecerte el gran don de la familia. Te pedimos por las familias consagradas en el sacramento del matrimonio, para que redescubran cada día la gracia recibida y como pequeñas iglesias domésticas sepan dar testimonio de tu presencia y del amor con el que Cristo ama a la iglesia. Te pedimos por las familias que pasan por dificultades y sufrimientos, por enfermedad o aprietos que solo tú conoces. Sosténlas y hazlas conscientes del camino de santificación al que las llamas, para que puedan experimentar tu infinita misericordia y encontrar nuevas formas de crecer en el amor. Te pedimos por los niños y los jóvenes, para que puedan encontrarte y responder con alegría a la vocación que has pensado para ellos. Por los padres y los abuelos, para que sean conscientes de que son signo de la paternidad y maternidad de Dios en el cuidado de los niños que, en la carne y en el espíritu, tú les encomiendas, por la experiencia de fraternidad que la familia puede dar al mundo. Señor, haz que cada familia pueda vivir su propia vocación a la santidad en la Iglesia como una llamada a ser protagonista de la evangelización al servicio de la vida y de la paz, en comunión con los sacerdotes y todo estado de vida. Pues nos encomendamos a Jesucristo y a la Virgen Santísima. Le pedimos que nos den sabiduría y que todo lo que podamos recibir las semanas pasadas y esta, pues lo podamos primero aplicar en nuestras familias y posteriormente transmitirlas a los más necesitados en nuestras comunidades. Que así sea. Pues esta semana ya iniciamos el módulo 3, ya estamos a la mitad prácticamente de nuestro curso y quiero sinceramente felicitar a todos aquellos que han perseverado hasta el día de hoy. Ya que nos encontramos a la mitad del módulo, bueno, pues lo que seguirá ya es poco a poco ir aterrizando concretamente en el acompañamiento a las familias. El módulo que iniciamos esta semana es sobre la gracia del matrimonio y el objetivo es hacer un camino de comprensión para reconocer el estatuto legal, ontológico y sacramental de la pareja casada, hombre y mujer, y su vocación a la santidad. Este módulo lo inicia la sesión del día de hoy el doctor Óscar Perdiz, que ya todos conocen, por lo tanto no voy a ahondar en su presentación. Y como tenemos bastante material que ver, no me entretengo más y le cedo la palabra al doctor Óscar Perdiz. Bienvenido, Óscar, adelante. Genial, muchas gracias, qué gusto volver a verles y bueno, felicitarles también por esta, la iniciativa que ha tenido, así como diócesis, y segundo, ya ustedes personalmente, bueno, a los organizadores, y ustedes personalmente, porque, bueno, pues están lanzando a esta aventura, que es exactamente lo que se necesita. O sea, se necesitan personas que tengan claro lo que es el matrimonio, pero para poder acompañar, en este caso, las personas concretas y particulares con las problemáticas que ustedes ya saben. Y para eso, pues, teniendo claro lo que es matrimonio también, o más bien, para tener claro lo que es matrimonio, pues hay que tener claras algunas cosas que hay por debajo. Entonces, yo voy a ir más, bueno, por lo que me han pedido, que es teología del cuerpo y del amor, que es absolutamente, pues, indispensable en el día de hoy para todo el mundo, pero pues ya, ojalá que todo el mundo lo conozca. Poco a poco ya se irá conociendo y bueno, pues que bueno, ustedes, que nosotros tengamos acceso a esto. Ok, voy a poner una presentación para irnos acompañando. Ok. Entonces, bueno, los puntos que voy a tratar son, primero, así tomar una conciencia de la situación actual y muy brevemente, pues, cuáles son las características o las propiedades de nuestra sociedad, de las personas, por las cuales prácticamente muchas son inhábiles para amar.
de manera que pues, sepamos dónde, qué terreno estamos, para después ya ir a a la segunda parte, que sería brevemente, pues, cuál es la propuesta de Juan Pablo II, que es de todos los papas que ha habido, el que mayor ha presentado, o sea, el matrimonio como tal, como un camino, como una luz, como algo no de, ni de rutina, ni de sufrimiento, aguantar, sino verdaderamente una vocación amorosa. Y para ya después ir a los 6 puntos, o sea, entonces serán 8 puntos en total, para ir ya a los 6 puntos propios de la teología del cuerpo y del amor, que ya los veremos. O sea, son como 2 puntos introductorios: la situación, la respuesta de Juan Pablo II, dos, y ya después los 6 puntos de la teología del cuerpo, que ya los veremos más adelante ahorita para no agobiarles con tantos temas. Y bueno, pues bienvenidos entonces a este apasionante tema. Ok, entonces vamos un poco a la situación. En general, la situación actual por la cual, como digo, muchas personas pues, son inhábiles para amar, eh, con o sin responsabilidad, pues son estos. En primer lugar, como sociedad somos seres fragmentados. O sea, ¿qué significa seres fragmentados? Pues que estamos partidos. ¿Partidos en qué sentido? Bueno, pues que, sin decir todo, que en general como sociedad nos cuesta mucho el contacto con la realidad. ¿Por qué? Porque estamos con los celulares, con el ruido, con el trabajo, con la música, con las series, chateando, con Facebook y con todo. Entonces al final estamos en todo, menos en lo que deberíamos estar. Y eso hace que seamos sumamente vulnerables. O sea, cualquier ideología viene y nos dice lo que tenemos que hacer. Y bueno, aquí también estamos fragmentados en cuanto a la carencia de identidad. eh, o sea, esto que fragmentado, ¿qué significa? Pues que a veces no logramos en nuestra vida tener un proyecto vital, concreto, y pues esto se ve desgraciadamente en muchas personas, o sea, a nivel individual y en parejas que pues están casi por casualidad, podían estar con otra persona y no sucedería algo diferente. Eh, Eso por no hablar, bueno, o sea, más bien esto nos lleva como una falta de comprensión de nosotros mismos, de nuestro origen, del tiempo que estamos haciendo, además todo pasa tan rápido, de a qué estamos llamados, qué significa el vínculo. eh, a veces, bueno, normalmente hay falta de libertad, o sea, no es la persona la que decide, sino las circunstancias, y pues esto produce una falta de conciencia. Y la libertad y la conciencia, pues es lo mínimo que debemos tener, que se pide, de hecho, para que un matrimonio sea válido. Entonces, bueno, pues este es uno de los primeros puntos. Hay que subir verdaderamente a la toma de conciencia. En general se advierte en nuestra sociedad pues una falta de sentido, ¿no? Si uno no tiene un sentido de vida mínimo, o sea, si no tiene un proyecto, si estás esperando nada más a que llegue el fin de semana para emborracharse a las personas o para no hacer nada, ¿cuántas veces se escucha, ya es viernes? No, no, a ver, no es viernes, es el viernes 13 de agosto, el único que vas a tener en toda tu vida. No hay ningún día repetible. Bueno, pues hace imposible la construcción de una biografía narrativa con un proyecto de una existencia que valga verdaderamente ser vivida. Entonces, pues vamos a tumbos por la vida. Y de dónde viene el sentido, pues no puede venir de otro lugar que de amar, de hacer a otra persona el proyecto de tu vida. Y pues desgraciadamente muchos matrimonios rotos, pues justamente han tenido como causa esto que estamos diciendo. Junto con esto, pues está lo que yo llamo en mi libro las vidas falsas, o sea, a propósito de la verdad, que es indispensable para vivir una vida sana, las vidas falsas. ¿Qué, ¿Qué es lo que caracteriza las vidas falsas? Bueno, pues anclar estos 5 puntos que yo pongo aquí, que son los que desarrollo en mi libro, anclar la vida en lo que no dura. O sea, piensen, o sea, yo ahorita les estoy preguntando, entonces respóndanse. A ver, ejemplos de anclar la vida en lo que no dura, pues, por ejemplo, el dinero, el placer,
la comodidad. Otra manifestación de vida falsa, pues es la charla trivial, o sea, hablar de tonterías, de no profundizar, y pues esto lo ven los niños y aprenden que la vida pues es charla trivial. Trivial significa que te puedes ir por cualquiera de los tres caminos y no sucede nada. Superficialidad. Buda desarrolla mucho, bueno, tiene varios escritos justo sobre la charla trivial. ¿Qué significa charla trivial? Bueno, pues, limitarse a hablar solamente de fútbol, solo de presidentes o de reyes o de modas o de ropa o del tiempo o de noticias, por no hablar de chismes, espectáculos. Todo eso es trivialidad, o sea, no te dejan nada. Y desgraciadamente todos tenemos conocidos y personas y familiares que justamente pues los queremos mucho, pero no nos dejan nada, nos aportan solamente estupidez y pues no nos hacen crecer. El tercero pues sería el ideal del poco esfuerzo, y bueno, pues esto con poco esfuerzo pues no podemos lograr nada en ningún campo, mucho menos en el campo del amor. El capricho como ideal de vida y la falta de concentración. Porque ¿qué otra cosa es el amor? Bueno, más bien el amar, sino concentrar tu vida en una persona. Bueno, del doblez de la persona, que sería como otra manifestación, solamente voy a decir que se manifiesta en la no correspondencia entre el pensamiento, la palabra y la acción. Y esto lo ven los niños, entonces aprenden de nosotros la incoherencia, produce la pérdida de coherencia y, bueno, confianza. Una persona que es incoherente, pues no es confiable. Y, bueno, desgraciadamente muchas personas, muchas mujeres, muchos hombres, se meten con personas no confiables porque pues baila bien, porque tiene una cara muy bonita, o porque tiene mucho dinero, o porque quieren lucir a la otra persona, y no hay un mínimo de integración de la persona, de la comunicación. Entonces hay que pasar a la empatía, ¿no? Lo que es verdaderamente importante. Y, bueno, esta fragmentación se manifiesta también en la falta de determinación, o sea, en la falta de autodeterminación. Autodeterminación significa qué estoy haciendo con mi vida. Y autorrealización. Y visto hacia afuera, pues en la fragmentación de los otros, o sea, quedarnos en la apariencia, fragmentar al otro, o sea, quedarnos en el enamoramiento, esto es lo más común, quedarse con el placer que el otro me da y no ir a la persona, quedarme con las buenas experiencias que me da, en fin. Y, bueno, ya después ahí puse algunos elementos de la mitología griega que ya no voy a desarrollar. Un ejemplo típico de la fragmentación del otro es que como el otro tiene algo, o sea, tiene su cuerpo, sus órganos, sus cosas, el placer que me da, tiene también una serie de sensaciones de convivencia y tiene otros bienes que es el bien propio de esa persona. Pero muchas veces nos quedamos en el piso de abajo. Y en la actualidad es lo más común. Además, tenemos encima un bombardeo de amor líquido que nos empuja a quedarnos solamente con el otro, o sea, a usarlo. Y pues tenemos que ser conscientes de esto. Otras de las grandes características es el emotivismo. ¿Qué es el emotivismo? Pues esa manía o esa conducta o ese hábito de regirnos por pura espontaneidad, ¿no? Donde prepondera el apetito sensible por encima de la razón, por encima del proyecto, por encima de la voluntad. Entonces, uno se encuentra con adolescentes de 40, 50 años que son incapaces de tener un proyecto y de razonar, de pensar, de sobreponerse, de tener carácter, de voluntad, y pues están pues, a merced de lo que se les va antojando. Es lo que yo también llamo en mi libro el adolescentismo. O sea, pues en un adolescente que se está formando, que es como un almendro, como un árbol en primavera que está echando muchas ramas, bueno, pues el emotivismo pues es natural y ya pasará.
pero quedarse en ese estado o regresar, pues eso ya es preocupante. Y pues, una persona emotivista pues es incapaz de lograr un proyecto con una persona con durabilidad, y durabilidad significa para siempre, porque un matrimonio que dura 22 años o 50 o 3 o 6 meses, ahí no hay durabilidad. Durabilidad en las máquinas y en los coches pues será un tiempo determinado, pero durabilidad en el matrimonio es hasta que la muerte lo separe. Entonces, el emotivista obviamente es incapaz de eso, tiene pues, una gran carencia de autogobierno, no se conoce, exagera la importancia del sentimiento, de cómo se siente, de experiencias que le den adrenalina, y bueno, con eso obviamente pues, no llegamos a ningún sitio. De hecho, las escrituras hablan mucho del emotivismo, y mucho en el campo económico, por ejemplo, bueno, las escrituras no solo son una universidad del amor, sino también de la economía. Pero bueno, no es casualidad que los que escribieron las escrituras pues sean los más ricos del mundo y que sean los que han ganado la mitad de los premios Nobel que tiene la humanidad. Pero bueno, para no divagar y no irnos por muchos lugares, ¿qué nos dicen las escrituras? Pues que en todo hay que tener, o sea, hay que programar a largo plazo. Yo les podía citar muchísimos pasajes de las escrituras donde justamente se dice, cuidado, hay de aquel que se queda con el sentimiento, que no programa, hay de aquel que no piensa en el más allá. Bueno, un ejemplo es Sansón. Sansón está llamado a ser uno de los grandes jueces con mayúscula en Israel, y como es un emotivista que se deja llevar por sus apetencias, por una vida falsa, pues va a terminar sin lograr, bueno, sin ni siquiera comenzar su misión, y por eso va a morir como va a morir, porque le encantaba ir con las mujeres, con las prostitutas, y pues eso es lo que se lo tragó, lo que le impidió lograr un proyecto. Que nos dicen las escrituras? Que hay que proyectar, que hay que invertir, y pues el primer lugar donde hay que invertir es en la relación, porque invertir significa prosperar. Y hay que decir que en la actualidad somos en general como sociedad muy cortoplacistas. Cortoplacistas es que todo lo vemos a corto plazo. Incluso como somos también como sociedad narcisistas, queremos que todo nos lo merecemos, nos endeudamos y, o sea, todo lo queremos inmediatamente, y eso a largo plazo pues nos lleva a la ruina, a la angustia y al fracaso en la relación. Nos dice que hay que tener una red de contactos, o sea, una comunidad. ¿Esto qué significa? Pues rodearnos de personas que sean constructivas, que realmente nos aportan. Esto es, vamos, básico en el mundo bíblico. Por ejemplo, cuando están en Babilonia, en Persia, pues hay una red de contactos que hace que prosperen, y eh, también trabajar la virtud, no los valores. O sea, valores, todos podemos hablar de valores. Yo me río cuando la gente dice, ay, ¿cómo vamos a infundir valores en los jóvenes? Bueno, en los jóvenes, más bien en la infancia. Y dos, con los valores no hacemos nada. Hay que formar virtudes, y las virtudes se hacen con actos, y son hábitos. Y bueno, la Biblia también habla de reputación. La reputación significa pues que los demás reconozcan que eres una persona virtuosa, por tanto, que eres una persona confiable. ¿No? Si no, o sea, por ejemplo, si no llegas puntual, bueno, o si te tomas o sea, bromas, ciertas cosas que son serias, bueno, pues ahí no hay ni virtud ni reputación. Entonces hay que esforzarse y no con valores de lo que es la puntualidad, sino verdaderamente llegando puntual. Y bueno, quien dice puntualidad, pues dice cualquier otra de cualquier virtud. Y también, y finalmente, hay que vivir sabiamente. Sabiamente significa, pues, en una relación sana con Dios, con uno mismo, con los demás y con las cosas. Bueno, pues otra característica de nuestra sociedad sería el narcisismo, que
bueno, para no agobiarles con tantos términos, el narcisismo es una manía que puede llegar a ser de carácter psicológico y psiquiátrico, pero puede ser simplemente un hábito de no ver las necesidades de los demás, de solamente estar concentrado en en el propio bien, ver a los demás como si fueran nuestros sirvientes, esperar que todo el mundo nos sirva, ser apático a los demás, la vanidad exacerbada, estar todo el día con el móvil haciéndose selfies, no por, o sea, no por ganar nada, sino por ganar aplausos y likes. Eh, y bueno, puede ser, o sea, las causas del narcisismo pueden ser o una muy baja autoestima o una muy alta autoestima. En tal caso, pues ahí hay un desfase y eh, al final, desgraciadamente, en las familias, hoy por hoy, pues se están creando ejércitos de narcisistas, porque cuando al niño se le hace todo, se le evita todo problema, además de que lo estás haciendo inútil, le estás dando la sensación de que es omnipotente y al final lo estás haciendo un impotente. Parece que es omnipotente para hacer todo y es impotente para lavar un plato. Entonces, eh, bueno, el narcisismo normalmente conduce siempre pues, a la falta de relación y a la angustia y al basurero del amor. Bueno, frente a esto, bueno, podemos decir otras cosas. Bueno, en el campo de la sexualidad, pues, ¿cómo se manifiesta todo esto que hemos dicho antes? Pues a través, por ejemplo, del sexo precoz. Las relaciones comienzan con una relación sexual, después quieren pegar, o sea, enamorarse, poseer, y bueno, se vuelven relaciones obviamente violentas. Así es que lo mejor, para resumir, es el autocontrol, la formación en la sexualidad, en la afectividad, en el amor y tener metas a largo plazo, porque el cortoplacismo lo único a lo que nos conduce pues, es al fracaso eh, y pues, a ser poco confiables. Bien, entonces, ahora, para terminar, digamos, esta parte como de situación, voy a resumir brevemente y al final le voy a preguntar a voy a escoger a uno de ustedes para preguntarle eh, eso, cuáles son los principales puntos que yo he dicho. Entonces, ¿por dónde irnos? Eh, pues otra cosa de la que tenemos que ser conscientes es de los modelos de amor que estamos y hemos recibido. ¿Ok? Y esos modelos, pues, o sea, ¿dónde está nuestra educación amorosa? Pues está en las películas, en las historias, en la literatura, en las telenovelas, en las series, en las revistas de los famosos. Entonces, de día y de noche estamos aprendiendo, mamando todas esas modelos amorosos. ¿Y qué es lo que nos dicen? Bueno, pues hemos tenido 4 modelos amorosos o 4 revoluciones sexuales, perdón, revoluciones amorosas en los últimos 800 años. Que voy a decir brevemente, son estas 4 que le voy a preguntar a alguno de ustedes al final de la sesión. Eh, el, el, modelo más, bueno, el primero al que me quiero referir es el amor cortés, que es un amor que nace hace 800 años, que en la Edad Media, cuando los matrimonios eran arreglados. Entonces, en pocas palabras, es un amor que se hace fuera del matrimonio. O sea, la gente decía, no, yo me caso con fulanita porque me toca casarme con fulanita, pero estoy enamorado de su panita. Entonces, están enamorados de una persona, aunque están casados con otra. Eh, ya un amor mucho más reciente, o un modelo amoroso más reciente, o sea, el segundo es el romanticismo. ¿Qué es el romanticismo? Es un amor o un modelo de amor que piensa o cree o propone que amar es estar enamorado. Y pues obviamente el enamoramiento dura 3 minutos o 3 horas o 3 meses o 3 años, pero no pasa de ahí.
Entonces, por eso se dice que el amor acaba. El amor acaba, pues claro que acaba, si es solamente enamoramiento. Entonces, este modelo de amor es del 1800 más o menos. Pero las canciones mexicanas, por ejemplo, todas son románticas. O sea, aprendemos a amar de canciones y de cuentos de hadas. Por eso hay que ser muy crítico. Y por eso me estoy extendiendo también en esto. Porque de nada sirve echarle, digamos, mucha motivación a una persona cuando pues, es incapaz de motivarse a sí mismo y cuando tiene estos modelos y puede tener las cosas muy claras, pero vive románticamente. Así es que el romanticismo pues, es ese otro terrible modelo que hemos tenido y que de hecho niega la relación, niega el matrimonio. Ok, después está la revolución sexual y es aquí ya donde entramos de lleno a la teología del cuerpo y del amor. La revolución sexual es una, pues como el nombre lo dice, un movimiento muy complejo que se dio en la mitad del siglo XX y que eh, bueno, está teledirigido y que lo que nos dice es que amor o el amor es sexo. Y de hecho hay manuales de revolución sexual que nos dicen que pues nos tenemos que dejar llevar por nuestras apetencias, por una vida fácil, que además en esa época, dado que se inventa o se fabrica la píldora contraceptiva, pues se separan los, bueno, las propiedades del matrimonio, que son el amor, la procreación y, bueno, esto a través de la sexualidad. Entonces puedes tener sexo sin amor, amor sin sexo, hijos sin sexo y sin amor, y así, todas las combinaciones posibles. Y esto eh, a esto va a responder una encíclica que si no la hemos leído, pues ya la podemos bajar y descargar de internet esta misma noche, que es la Humane Vitae. Aunque la Humane Vitae, digamos, carece un poco de formas, pero es una encíclica sumamente clara que aclara justamente los puntos sobre esta inseparabilidad entre el aspecto unitivo, o sea, el enamoramiento, la unión de la pareja, y el aspecto procreativo. Y bueno, fue profeta porque pues el Papa sin conocer a fondo todos los métodos naturales, que de hecho en esa época no se conocían muy bien, eh, dijo, bueno, pues a ver, si nos dejamos llevar por la comodidad, por el uso de la píldora, etcétera, las relaciones van a ser violentas. Se va a imponer el masculinismo a la mujer, va a haber cada vez pues, más uso y pues, las que van a terminar sufriendo más van a ser las mujeres, pero esto va a desembocar en unas consecuencias amargas, cosa que pues, estamos viviendo hoy, ¿no? Bueno, junto con esto, junto con la revolución sexual, resulta que, como dijimos cuando vimos la historia del matrimonio, desde fines del siglo XIX ya hay como un acompañamiento más práctico a los matrimonios, pero eran grupos muy escasos que van acompañando y, bueno, pues a partir de la Humane Vitae, prácticamente el acompañamiento a los matrimonios se derrumbó, o sea, se vino abajo porque pues con la confusión que había, las personas que acompañaban a los matrimonios decían, bueno, ¿y para dónde los acompañamos? Y todo está, o sea, con la confusión. El caso es que, o sea, confusión en los mismos acompañantes, confusión en los confesores, en los sacerdotes, en los maestros. Y bueno, todo esto lo vivió Karol Wojtyła, cuya especialidad es precisamente el acompañamiento a parejas. Este hombre que es profesor de universidad, porque es un filósofo ante todo, bueno, filósofo, teólogo y artista, dice, no, o sea, no podemos seguir con el método de decirle a la gente lo que tiene que hacer, porque lo dice la iglesia. No,
tenemos que acompañar a las personas a través, o sea, para que entiendan desde dentro el proyecto maravilloso que hay sobre ellos. Y por eso él va forjando lo que se llama la teología del cuerpo y del amor, que a través de 6 puntos nos ayuda, porque a él le ayudó. O sea, era un hombre de biblioteca, de aulas, pero también de acompañamiento concreto a personas. Y él iba comprendiendo eso. Entonces, bueno, pues tuvieron que pasar por varios años hasta que ya así, la teología del cuerpo y del amor así potente y el acompañamiento a matrimonios y familias e individuos o personas particulares con la teología del cuerpo y del amor va a comenzar prácticamente bueno, con Juan Pablo II y más a partir del 1981. Entonces ahí nos dejó una potente herencia que poco a poco cada vez más personas, sobre todo jóvenes, están descubriendo en medio del laberinto que hay en la actualidad. Bueno, termino con el cuarto modelo de amor que tenemos, que es el modelo del siglo XX, que es un amor líquido, que como el nombre lo dice, pues no es ni sólido ni gaseoso, o sea, que las relaciones, bueno, la característica de los líquidos es que las moléculas que los componen tienen la misma fuerza de atracción que de repulsión. Bueno, y esto que tiene que ver la química con el amor, muchísimo. El amor es química. Bueno, pero ¿qué significa entonces el amor líquido? Que en general la fuerza de la unión que hay en las personas en la actualidad es igualmente de atracción que de repulsión. O sea, no hay un proyecto claro. Es un amor de descarte, que de hecho ni siquiera llega a ser amor, por eso muchos jóvenes y adolescentes y adultos, pero sobre todo jóvenes, pues han renunciado al amor, creen que el amor pues, es imposible, que solo se pueden tener relaciones sexuales, y pues, ¿cuáles son las consecuencias del amor líquido? Pues que o sea, le meten a la persona usada y a la persona que usa la convicción de que tarde o temprano va a terminar en el basurero del amor. Porque si vas usando por la vida y tirando a la basura a la gente, pues tarde o temprano te van a tirar también a ti a la basura. Bueno, pues esa es como la situación, los modelos que no podemos pues seguir repitiendo. O sea, no podemos repetir el romanticismo, la revolución sexual, vivir de amor líquido. No, tenemos que verdaderamente proponer, y ya, comenzando por nosotros mismos, una potente visión de la persona. Okay. Y eso es lo que hace Carol Voltigua con la teología del cuerpo, y que ahorita que es ya a lo siguiente. Entonces, ahorita espero que vayamos bien, no sé, bueno, den una señal de vida, vamos bien, con una manita, algo, genial. Bueno, pues vean que de todo esto hay que tener conciencia. Ahora, para no tenernos aquí con muchas presentaciones y eso, vamos a viajar un momento para situarnos o meternos un poquito en una posición de lugar. Vamos a Polonia, ¿qué les parece? Y, a ver, un segundo. Ok, o sea, vamos a viajar a Polonia. ¿Por qué Polonia? Bueno, porque en Polonia se fue forjando todo esto. Pues vamos a ir sobrevolando Polonia y con eso van a ir saliendo algunos aspectos propios de la reflexión de este hombre. Vean, bueno, obviamente estas imágenes son de la Polonia actual, pero hay que recordar que Polonia logra su independencia en 1920, en 1918, que es cuando se termina la guerra, pero el día que nace Karol Wojtyła, ese mismo día, por esos días, el ejército del general Pilsudski derrota a los rusos que querían invadir Polonia. Entonces, este niño, desde que nace con un espíritu patriota sumamente fuerte.
no patriotero, de los que van a celebrar ahí a su país porque metió finalmente un gol en el Mundial. No, eso no es patriotismo, eso es patrioterismo. No, este hombre, ok. ¿Por qué? Porque Polonia tiene una identidad muy fuerte. Es un país que no tiene fronteras naturales, pues es muy fácil de invadir, por eso ha sido invadido por un pueblo gigantesco que son los alemanes, o otro pueblo gigantesco que son los rusos. Y bueno, el caso es que, bueno, Carlos Boltigua va creciendo. Cuando es niño es recadero de teatro rapsódico, entonces se enamora del teatro, dice, yo quiero dedicarme al teatro. ¿Por qué al teatro? Porque es a través del teatro que yo voy a crear cultura polaca. Y bueno, la cultura polaca se identifica, entonces, bueno, con la música, o sea, música de calidad, no basuras como las que escuchamos ahora. O sea, Chopin, los grandes pues, han salido de Polonia, una gran literatura, se identifica con el catolicismo y dentro del catolicismo con la Virgen de Jasna Góra, que es la patrona, es la Virgen de Guadalupe de ella, la Virgen Negra. Bueno, sigue pasando el tiempo y cuando Montigua cumple 18 años, Alemania invade Polonia. De hecho, él mismo vio como cuando iba a la universidad hegeliana, pues vio que a sus profesores los estaban subiendo en unos camiones y se los llevaban a campos de concentración. Entonces, es importantísimo conocer la historia, es conocer las masacres tan terribles que se dieron en el siglo XX, el siglo más desastroso en cuanto a muertes sistemáticas por parte de las ideologías, del nazismo y del comunismo. Bueno, entonces, ¿por qué pasó eso? Porque Alemania invadió Polonia, ese mismo día Rusia invadió Polonia y el caso es que se la partieron en dos y pues ahí comienza una nueva etapa en la vida de Karol Wojtyła, a sus 20 años casi, eh, sumamente dura, que es la Segunda Guerra Mundial. Su hermano ya, bueno, su madre ha muerto a los 9 años, cuando él tenía 9 años, su hermano cuando él tenía un poco más, su hermano murió como héroe, ayudando a los afectados de la fiebre escarlatina. Era médico. De hecho, Juan Pablo II conservó en su cajón el estetoscopio de su hermano, porque bueno, siempre lo considero como un héroe. Y su padre va a morir justo en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, él, por invitación del príncipe Sapieha, que era el arzobispo, entra al seminario. Entonces ahí se topa con la filosofía, que le cuesta mucho, pero como es una persona honesta, se toma en serio la filosofía y ahí comienza su segunda vocación, que es la filosofía. O sea, este hombre nos enseña que hay que tomarse en serio la formación, no basta con 4 consejos vagos, que hay que tener un pensamiento riguroso, firme y potente. Y es lo que te da la filosofía. Y pues lógicamente estudió después teología y va a ser destinado a Roma para hacer el doctorado en teología y lo va a hacer en San Juan de la Cruz. ¿Quién es San Juan de la Cruz? Pues es otro personaje que tenemos que conocer. Es un místico español que habla precisamente de nuestra relación esponsal con Dios, que es de lo que hemos hablado, y es la única manera como se entiende el matrimonio. Bueno, pero eso ya lo hemos visto. Entonces, ahorita les voy a decir por qué me detuve en esta imagen, que es una imagen de Varsovia, la capital de Polonia, donde ahorita les voy a comentar este edificio que es emblemático. Bueno, que es el edificio del gobierno, aunque hay otro de la universidad, que es igual, y que fue durante mucho tiempo el edificio más alto de Europa. Bueno, entonces este hombre ya tiene una vocación de teólogo porque ha hecho el doctorado, regresa a Polonia, regresa como, lógicamente como sacerdote, pero profesor de ética. Entonces para eso tiene que hacerse doctor en filosofía y entonces es un hombre que no va a estudiar la filosofía y la teología como una ciencia, como un rollo, sino verdaderamente desde la experiencia práctica y abordando los principales problemas. Y a la vez, él, pues, ok,
cuando él regresa, ya desde que comienza la Segunda Guerra Mundial, Polonia queda del lado soviético, o sea, del lado comunista, por tanto se acaban todas las libertades, se declara, o sea, el gobierno, que es como siempre se adueña de todo, declara el ateísmo, prohíbe la religión y, por tanto, la religión en Polonia se va a vivir de manera clandestina. De hecho, Karol Wojtyła hizo el seminario clandestinamente. Estaban prohibidas cualquier tipo de reunión, porque era mal vista, era como si estuvieran atentando contra o planeando o boicoteando al gobierno. Yo he tenido profesores polacos en Roma, algunos discípulos de Karol Wojtyła, y algunos de ellos nos decían que en las casas no tenían mesa para sentarse a comer. O sea, todas estas cosas hay que conocerlas para entender la mentalidad de Wojtyła. ¿Por qué? Porque el Estado se había adueñado o sea, de todo prácticamente, que hasta estaba prohibido juntarse porque si las personas, las familias se sentaban en una mesa, pues iban a discutir, se iban a unir, y eso era peligroso para el Estado porque las ideologías quieren individuos, no quieren comunidades. Bueno, y bueno, esto es lo que simboliza este edificio gigante, que casi es como un faro desde el cual se observa cada rincón de la ciudad. Claro, todos esos edificios altos, modernos, pues no existían en esa época. No es un edificio feo, pero sí es un edificio imponente, y como dije, hay otro. Y bueno, ya viendo algunas otras imágenes de Polonia, obviamente ya de la modernidad, voy a ir comentándoles algunas otras características de Karol Wojtyła. Bueno, Karol Wojtyła está impregnado también por esa cultura oriental, porque Polonia tiene también una gran presencia del rito bizantino, el flujo alemán también, por otro lado, como vemos en esta iglesia, el flujo austríaco, que es la zona en la que vive Karol Wojtyła, pero bueno, es una nación eslava, y esto es muy importante. Bueno, pues mientras vamos viendo así algunas imágenes, les voy comentando algunos puntos. Este hombre, como quizá no puede acompañar a los jóvenes de manera directa, porque lo encarcelarían, entonces organiza excursiones y para eso se van a las montañas, donde celebran la misa, tienen una especie de retiros, reflexionan. Él también va a pertenecer a un grupo filosófico muy importante, la Escuela de Lublin, y ahí va forjando como dos pulmones: el pulmón de la filosofía fuerte y el pulmón del acompañamiento a los jóvenes. Esos jóvenes comienzan a crecer y aquí ya estamos viendo los barrios de Cracovia, vamos a pasar por Katowice y por otras ciudades. Bueno, pues estos muchachos pues se comienzan a enamorar, comienzan a establecer unas relaciones, se quieren casar, quieren estar juntos para siempre. Aquí estamos sobrevolando las colinas que separan la Polonia, digamos, alta, más bien la Polonia baja, que es la del norte, de la Polonia más alta. Aquí estamos pasando por Wadowice, donde, pues en este campo gigante, con este jardín, pues ha creado una memoria a Juan Pablo II Magno. Aquí vemos los montes Tatra, que eran las montañas a las que iban a esquiar, a dar el kayak, o sea, a ser verdaderas comunidades. Y bueno, de toda esta reflexión y el acompañamiento van a nacer algunas obras muy importantes que pues tenemos que conocer. La primera es una obra de teatro que se llama El taller del orfebre, que es la historia de dos parejas, una fracasa, otra continúa, y cómo los hijos de estas parejas se enamoran y pues deberías tener otra generación, pues también necesitan acompañamiento. El santuario de Calvaria, que pues, es un santuario sumamente querido por Karol Wojtyła. Aquí tenemos la catedral de Wadowice,
Y bueno, esta es la zona más alta de los Montes Tatra, donde colinda Polonia con Eslovaquia. Y bueno, como es un vídeo moderno, pues también hay muchas cosas. Aquí ya nos estamos acercando a Cracovia, donde pues por esas calles, Karol Wojtyła anduvo tanto en bicicleta como recadero, y también ya después como obispo auxiliar y como arzobispo. Muy bien, pues aquí estamos en Cracovia, que es, digamos, la capital cultural de Polonia, que se encuentra más bien hacia el sur, como ya dije. Okay. ¿Cuáles son las obras principales de Karol Wojtyła? Bueno, primero, el Taller de Orfebre, que como dije es una obra de teatro, pero sumamente profunda, que es una reflexión sobre el sentido del matrimonio. Después va a escribir una obra, más bien dos obras filosóficas muy importantes. La primera, o si quiere la segunda obra, primero el Taller de Orfebre, 2, Amor y responsabilidad, que es un análisis de lo que es el amor completo y de lo que es un amor insuficiente, donde pues nos dice que el amor es exactamente lo contrario del uso, y que la única razón, o sea, lo único que justifica una relación es el amor, o sea, desear, querer el bien del otro, y que el amor tiene que ver con el placer, por tanto con el uso, porque buscamos el placer, buscamos nuestro placer, tenemos el riesgo de usar al otro. Y sin embargo, la persona, o sea, cualquier ser humano, no puede ser usado o no puede ser tratado como un medio, porque en este caso, un medio para que yo goce, un medio para que yo esté bien. O sea, no puede ser esclavizado, porque ¿qué otra cosa es sino una esclavitud? Sino que solo puede ser tratado como fin en sí mismo y nunca como un medio. Dicho un poco más filosóficamente, la persona no puede ser usada como un objeto, sino siempre como un sujeto. Y sujeto, sí, que es un misterio, que es un plan de Dios, un hijo de Dios, cuyo precio es la sangre de Cristo. Y bueno, todo esto está en esa segunda obra que se llama Amor, Amor y Responsabilidad. Donde yo les pregunto, en esa obra, Amor y Responsabilidad, ¿cuál sería para ustedes la palabra más importante? Así piensen así un segundo. Amor y responsabilidad, ¿qué es más importante? O sea, amor, pues es el enamoramiento, la pulsión. Responsabilidad, pues ya el proyecto, la acción, bajar a las necesidades del otro. ¿Qué es más importante? Bueno, pues si ya se han ido respondiendo, la palabra más importante en ese título es la palabra y, porque justamente lo que él quiere lograr es una integración. O sea, ¿cuántas veces nos han dicho que el enamoramiento es malo, que el cuerpo es algo malo, la sexualidad, que en cambio el amor es decisión, y todas estas cosas que nos han dicho? Amar y querer es diferente. Todo eso significa pues una visión equivocada del amor. O sea, es condenar el cuerpo, amar el espíritu. Okay. Es que hay un micrófono encendido por ahí. Si apagan sus micrófonos. Entonces, no, hay que lograr una integración. O sea, ¿esto qué significa? Pues que amor no es pura responsabilidad, puro aguante, pura entrega, sino verdaderamente bajar a las necesidades del otro, buscar su bien, y eso se hace con caricias, abrazos, relaciones sexuales, besos, servicio, lavando platos o lo que necesite el otro. O sea, se ama espiritualmente, pero con el cuerpo. Bueno, aquí me detuve en esta imagen porque en este castillo de Babel fue donde estuvo el seminario clandestino, donde estudió clandestinamente Karol Wojtyła. Bueno, la siguiente obra
Entonces, en pocas palabras, el verdadero amor, o el amor completo, significa proyectar con otra persona para siempre. Y bueno, aquí hay diversos santuarios que vamos visitando, también alrededor de Cracovia. Y la tercera obra sería Persona y Acción. Es una obra bastante dura, bastante difícil de leer. O sea, si no has estudiado filosofía, pues seguramente no la vas a entender, pero con esa obra, Karol Wojtyła pone las bases de, que le pidieron, a ver en qué basas todo este proyecto de amor y responsabilidad, pues en este libro de antropología. Y bueno, pues él fue preparando otros textos filosóficos, pero allí hay muchos manuscritos y que se han publicado, pero como lo eligieron papa, pues ahí le cortaron la vocación de filósofo. Pero este hombre venía preparando, venía escribiendo lo que él llama los dos trípticos, o sea, unos escritos, unos manuscritos en los que va reflexionando sobre cómo acompañar a las personas para que por ellas mismas, y no porque te lo dice la Iglesia o porque lo dice la Biblia, que vayan entendiéndose desde dentro, que se autointerpreten, que dejen ya de obedecer y que verdaderamente pues, piensen por sí mismos. Bueno, y todo esto es lo que esos apuntes, o sea, llevaba, cuando fue elegido, llevaba unos apuntes bajo el brazo y eso, bueno, junto con otros muchos apuntes y libros, pero esos llamados apuntes es lo que después va a ser la teología del cuerpo y cómo la va a expresar, bueno, pues se va a servir de las catequesis de los miércoles. Ustedes saben que los papas, desde una cierta época para acá, los papas tienen encuentros con las personas en las famosas catequesis. Catequesis es una forma de enseñar alguna doctrina o alguna vida de un santo, como el cardenal, bueno, como el Papa Ratzinger, en fin. Bueno, pues aprovechó esas catequesis que son los miércoles, donde daba una media horita de reflexión, y así fue repartiendo durante 129 catequesis lo que después se llamó la teología del cuerpo. Y bueno, ahorita vamos a ver qué temas cobran, ¿no? Ustedes, yo les pregunto, ustedes para darle sentido a la vida o para ayudar a alguien a darle sentido a su vida, así potente, bueno, ¿de qué le hablarían? ¿No? Bueno, todo se forjó justamente en esta catedral, que es la catedral de Cracovia. Bueno, pues espero que les haya gustado esta visita a Polonia, porque pues en esta tierra es donde se forjó todo esto, la teología del cuerpo y del amor. Bueno, ahora voy a continuar con la presentación para ya ir a... un segundo. Ya ir justo a lo que es la teología del cuerpo y del amor. Bueno, espero que vayamos bien. No sé, también les pido nuevamente, después de este recorrido, si dan una señal de vida, si estamos pegando bien este viaje que ahora vamos a hacer con el objetivo, o sea, ¿qué acabamos de ver? Pues el segundo tema. El segundo tema es Karol Wojtyła, o de Karol Wojtyła a Juan Pablo II. Pues primero situación, después algunos rasgos, porque en tan poco tiempo no podemos decir todo de Karol Wojtyła. Entonces, ya ahora sí, los 6 puntos de la teología del cuerpo y del amor, que obviamente presuponen las escrituras, que ya las hemos visto y que están organizadas como una boda judía. Bueno, pues para no dilatarnos más, aquí están los 6 puntos, ¿okay? Para darle un verdadero sentido a la vida desde el amor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer
Pues en primer lugar, ir al principio, como hace de hecho Cristo. ¿Qué significaría al principio? Bueno, pues ver qué proyecto hay sobre nosotros, o sea, qué plan, qué diseño, qué designio hay sobre nosotros, y eso ¿dónde lo leemos? Pues lo leemos en el cuerpo, lo leemos en nuestras experiencias y lo leemos en las escrituras. Y como siempre, las escrituras inteligentemente y no nada más repitiendo a lo tonto. Entonces, ¿cuál es el proyecto que hay sobre nosotros? Segundo, bajar al corazón humano, saber con qué contamos, y pues cada uno de estos temas, que se van a llamar ciclos, puede tener diversos títulos, pero eso, bajar al corazón sería el segundo, o la necesidad de redención, o ver esta vida que tenemos aquí, tan corta, justamente como un camino de redención en el que colaboramos con la redención que ya hemos recibido, pero no, o sea, exige la redención. Redención es rescate, salvación y otros sinónimos. O sea, nadie está excluido de decidir su redención. O dicho de otra manera, si uno no colabora en la propia redención, pues se ve que no quiere ser redimido y no va a entrar al cielo obligado. El tercer punto sería, ¿cuál es nuestro fin último? El fin último, pues, evidentemente es la muerte, pero ¿tiene algún sentido la muerte? Por ejemplo, ¿qué sentido tiene amar si al final nos vamos a morir? Bueno, pues la gran propuesta cristiana es que vamos caminando hacia la resurrección. Y ya después, entonces, estos serían como los fundamentos. De hecho, estos tres puntos se llaman antropología teológica. Y pues no hay que tener miedo, además hay algunas catequesis que son difíciles, pero hay que ir a lo sustancial, reflexionar sobre nuestro principio para, a la luz del principio, pues caminar hacia el último final, hacia el final último. Y saber que somos seres que están impregnados, tocados, rotos por el pecado original, y que las consecuencias del pecado original pues afectan también a la pareja. Pero como la pareja es justamente el camino de redención, bueno, la pareja, el matrimonio, la resurrección. Y bueno, una vez que tenemos esto más o menos claro, estos tres puntos, que él los llama el primer tríptico, esos tres primeros puntos, ahora pasar al segundo tríptico, o sea, la segunda parte de tres puntos, que es cuál es el estado de vida para pues caminar hacia la redención. Entonces, él habla de los dos posibles estados de vida. El primero es el celibato, que el Evangelio lo llama eunuquía, y eso ya lo vimos en los textos de Mateo. El matrimonio, entonces a este le vamos a dedicar más tiempo, o sea, matrimonio como camino de redención, que implica meterse en las tres estancias del amor. Entonces, en este vamos a ver cómo hacernos hábiles, uno, personalmente, para amar, y dos, cómo en pareja lograr pues, atravesar o ir pasando por las diversas estancias del amor, o sea, las diversas etapas, y definir, para eso desde luego que definir. Y el último punto es la vida en abundancia, que significa pues ya las normas que tienen que ver con la transmisión de la vida, con la fecundidad, la procreación, etcétera. Muy bien. A ver, un segundo. Bueno, pues espero que nos ayude todo esto. Un segundito. Ok. Porque vamos a hacer un pequeño ejercicio.
Bueno, mientras vayan reflexionando sobre todo esto que hemos dicho, a ver, no sé, si tienen alguna duda, pues escriban en el chat, aunque no la voy a responder aquí. Y escriban también en el chat, quien quiera, también algún punto que le haya llamado la atención, alguna idea, algo nuevo, bueno, pues de lo que dudas. Muy bien. Ok, entonces vamos un momentito. Es que estoy aquí una pequeña dificultad en la... Ok, bueno, entonces también les estoy dando un momentito para que pues, se despejen, porque ahorita ya vamos a comenzar justo con el tema del principio. Ok, bien. Entonces, vamos para allá. Genial. Bueno, entonces de estos 6 puntos vamos al principio. ¿Qué significa principio? Okay. Bueno, todo esto, o más bien, cada uno de los puntos, cada uno de estos 6 puntos, Carol Boltigua lo comienza con una frase, con una cita del Evangelio. Entonces, concretamente, esta que ya hemos visto, que dice, o sea, Juan Pablo II está contando como un padre a sus hijos, les dice, a ver, ¿qué sentido tiene, o sea, cuál es el proyecto originario de Dios sobre la persona? Entonces se acuerda de una anécdota, si quieren, que está en el Evangelio, y es la discusión de los fariseos con Cristo. Los fariseos, que como se acordarán, bueno, es un grupo que hay en la Biblia o en el pueblo judío, pero acuérdense que en el pueblo judío, o sea, en la Biblia, existe el divorcio. Entonces, los fariseos discutían entre sí sobre cuáles eran las causas por las cuales te podías divorciar o repudiar a tu mujer. Entonces van y le preguntan a Cristo, porque Cristo es un rabino, o sea, es un maestro, y dicen, a ver, se le acercaron unos fariseos para ponerle a prueba, pero claro, porque no van sinceramente, bueno, y le dice, ¿puede uno repudiar a su mujer? ¿Pero por qué motivo? ¿Y qué responde Cristo? A ver, ustedes que son tan sabios y sabiondos, ¿no habéis leído que el Creador, desde el comienzo, o sea, desde el comienzo, entonces aquí, significa, en el proyecto de Dios, los hizo varón y que dijo, por eso dejar al hombre a su imagen y semejanza. Los hizo varón y mujer para ser una sola carne. Por tanto, el problema no es por qué motivo divorciarse, sino más bien, o sea, responder al proyecto amoroso de Dios, y se excluye totalmente el divorcio. O sea, Cristo, que es maestro, rabí, es esposo y es Dios y Señor, porque a veces se nos olvida eso, es Adonai, el amo, la que de la creación, es el icono cuya imagen hemos sido creados, nos enseña que el divorcio está fuera del plan de Dios. O sea, la pareja es para siempre o hasta que la muerte los separe, todos los días de la vida y para ser una sola carne. Entonces, aquí queda muy claro. Pero no termina aquí todo, sino que, a ver, ¿de dónde sacamos que el divorcio es contrario a la naturaleza humana? Bueno, pues no solamente de lo que dicen las escrituras, o sea, las escrituras están reveladas y además este texto que es del Génesis, bueno, más bien este texto es del Evangelio, pero hace referencia al Génesis 1:27, por tanto a una reflexión teológica profundísima. Y dice, bueno, Moisés les permitió por vuestra esclerocardía, por la dureza de vuestro corazón, pero al principio no fue así. O sea, el principio, entonces, ¿qué es el principio? El principio significa muchas cosas, que también lo podemos llamar origen.
y pregúntense, porque no venimos aquí a aprender, sino a cuestionarnos, a reflexionar. A ver, para ti, ¿qué es, o según tú, qué es principio? Bueno, principio o origen tiene también capas de profundidad. O sea, origen puede significar pues, el comienzo de una cosa, ¿no? Por ejemplo, el comienzo de un ser humano pues, es el nacimiento. Pero sabemos que para que una persona pueda nacer, tiene que estar gestándose 9 meses en el seno materno. Y que antes de eso hubo la unión de unos gametos y entonces ahí comienza todo, no, todo comienza muchísimo antes. Así es que principio significa, ante todo, el proyecto que Dios tiene sobre cada uno de nosotros. No sé, tomen cualquier cosa y o sea, cualquier cosa que tengan ahí a la mano y muestrenla en la pantalla. Ok, pero yo creo que el miércoles ahí nos vemos. Sí. A ver, cojan cualquier cosa y enséñenla en la pantalla. Aquí, muy bien, Jaime, tiene una pluma. ¿Nadie más? Ok, un celular, una copa de vino. Ok. Bueno, pues eso, que es un control, que no alcanzo a ver. Octavio, ok. Muy bien, un control. ¿Cuál es el principio? O bueno, Ana nos enseñó un celular. ¿Cuál es el principio del celular, de esa cosa que levantaron? Pues alguien puede decir, pues el principio es cuando fui a comprarlo a la tienda, sí, pero ahí no está el inicio. El inicio está antes. Bueno, pues con los materiales, o sea, estamos viendo las causas. ¿Qué es lo que causó ese celular? Alguien puede decir, pues el material del que está hecho. Otro puede decir, bueno, pues el modelo bajo el cual está hecho. Otro puede decir, pues el señor que lo hizo, o sea, los obreros que lo armaron. Pero ese es el principio. Entonces, si vamos rascando hacia atrás, esto que estamos haciendo es un ejemplo para después ir a la persona. Y ya que nos quede claro lo que es el principio. ¿Ok? Entonces, preguntándonos por las causas o el principio que generó una cosa, descubrimos 4 causas. ¿Cuáles son esas 4 causas? Pues la primera es la finalidad. ¿Para qué fue hecha? Porque eso es lo que causó todo. O sea, las cosas no se hacen ni porque sí, ni solitas, ni nada más así, ni brotan. No, se hacen por algo. Entonces, la finalidad. Segundo, el material con el que lo vas a hacer, que también es de alguna manera la causa. O sea, ¿con qué lo voy a hacer? ¿Okay? Entonces, es la causa material. Otra es, vamos a llamarla la causa formal, significa bajo qué idea, bajo qué proyecto hago yo esta cosa, ese celular, o sea, inspirándome en qué, o cómo lo voy a hacer, o sea, con un diseño, porque los celulares no se hacen así nada más, ni las catedrales, ni ninguna cosa se hace así nada más porque sí, sino que se hace pues, con matemática, con ingeniería, con tecnología, con proyectos, con diseños, con errores. Entonces, eso sería la causa formal, ¿no? Entonces, final, material, formal, y la otra es que absolutamente en todas las cosas hay una causa que se llama eficiente. Eficiente significa que alguien las hizo. Repito, nadie. No todos sabemos que las cosas no se hacen solitas. Cuando dicen que la Tierra está aquí por casualidad o se formó solita o nada más por pura evolución, bueno, pues eso es una cosa absolutamente falsa, porque además no explica nada, no es científico. Entonces, ahora vamos a dejar el celular y vamos a lo que importa, que es el ser humano. Entonces, sobre el ser humano, que es infinitamente mucho más grande que un celular, mucho más elevado,
Pues, ¿cuál es la causa final? Pues lo que descubrimos aquí parece que es el encuentro definitivo con Dios. Nuestra finalidad, según las Escrituras y según el sentido común, no es ni la felicidad, ni el bienestar, ni estar delgados, ni ser famosos, ni tener mucho dinero. La finalidad última es dar gloria a Dios. Y dar gloria a Dios significa, o se hace amando. Voy a detenerme un momentito en la palabra gloria porque es importantísima en las Escrituras y en la revelación. ¿Qué significa gloria? Shekhinah en hebreo, doxa en griego, significa brillo, iluminación. O sea, estamos hechos para que los demás vean en nosotros el resplandor de Dios. Y las cosas, las flores, aquí veo que detrás de, no alcanzo a ver tu nombre, bueno, Torre Santiago tiene unas flores muy bonitas. Bueno, las flores, las plantas, las luciérnagas, los animales, el mar, la naturaleza, todo, los perritos, todo da gloria a Dios de manera natural. Pero el ser humano, de manera infinitamente mucho más, por ser perfecto. Pero el ser humano, por ser libre, puede dejar de dar gloria a Dios o opacar la gloria de Dios. O sea, podemos ser un estorbo, llamados a ser luz, podemos opacarnos. Y pues nos opacamos no amando. Bueno, a través del pecado. Entonces, esto nos tiene que quedar muy claro. Hemos sido hechos para dar gloria a Dios. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, pues, dado que hemos sido creados en pareja, pues el camino para dar gloria a Dios es justamente la pareja. O sea, hay un proyecto amoroso de Dios sobre nosotros. Bueno, última pregunta sobre el celular. ¿Dónde comenzó entonces el celular? ¿Dónde comenzó la existencia? Pues todas las cosas comienzan siempre en la idea de alguien. El celular, el lápiz, el control, el mueble que tienes atrás, la cafetera, todo comenzó siendo una idea. Y las ideas siempre están en una mente. O sea, también el ser humano, que es infinitamente mucho más grande que las cosas y los animales, comenzó siendo una idea. Por eso en las Escrituras por todas partes se dice, me amaste antes de crearme. Dios nos crea porque nos ama. O sea, no nos ama porque ya nos ha creado, no. Nos ama y por el hecho de amarnos nos crea y nos hace personas amorosas y nos crea en pareja. Por tanto, nuestra finalidad es dar gloria a Dios en pareja. Bueno, pues eso es parte esencial de una teología del cuerpo. Voy a saltarme estos textos que se refieren a los demás ciclos para ya ir a algunas realidades propias o sea, ¿qué significa el proyecto de Dios y creación? Entonces, creación no es la suma de todas las cosas, como a veces decimos, ¿sabes que la creación? No, la creación es ante todo una relación que tenemos con Dios. Igual, la creación no es algo del pasado, la creación es algo de ahorita. Si Dios dejara de crearte en este momento, jamás hubieras existido. Por aquí les puse unas palabras un poco complicadas, pero entonces creación es una relación que tenemos con Dios, que nos está sosteniendo en el ser. Y por tanto es entre un ente que dona y uno que es donado. O sea, el don eres tú, no es que hayas recibido cosas de Dios, no, tú eres un regalo que Dios se ha hecho a sí mismo. Y Dios se puede dar cosas mediocres, por eso el hombre es el rey de la creación. Bueno, también significa que hay una relacionalidad entre todos, que no podemos ir pisoteando la naturaleza o pisoteando los otros, que no hay división entre el cuerpo y alma, y significa también, a ver si esto no es muy complicado, si no me hacen preguntas en el chat,
significa decir lo eterno, o sea, y lo contingente. Contingente significa que nosotros no somos ni eternos, estamos llamados a ser eternos, pero no somos ni la totalidad, ni somos el único hombre que hay, sino que junto con nosotros hay muchas, no somos absolutos. O sea, contingente significa que contenemos algo de ser, pero no somos el todo. Y bueno, pero por gracia y por deseo y por amor de Dios, participamos en el ser. O sea, estamos en el no ser. Perdón, no estamos en el no ser, sino que estamos participando de la creación, o sea, de esa obra de hoy, de Dios, y por tanto somos imagen y capacidad de amar, somos libres y conscientes, o deberíamos ser libres y conscientes para valorar. Por eso la Biblia insiste por todas partes en que hemos sido amados antes de nosotros amar. Y todo esto significa que la vida tiene sentido y que, por tanto, se supera el sinsentido. Pues tantas personas que, pues sin su culpa, pero que no encuentran sentido a la vida, que piensan que su vida es una desgracia, que no se sienten amados. Bueno, pues todo eso no está en el proyecto de Dios. Entonces, hay que acompañarles. Nosotros que nos sabemos y nos sentimos amados con este don, bueno, pues acompañar a las personas. Bueno, ¿y para qué existe la creación en general? ¿Por qué Dios crea las cosas? Bueno, pues Dios es el motivo último de su propia creación. Entonces, ¿Dios es un egoísta? No, porque más bien Dios todo lo hace para sí mismo. ¿Por qué? Bueno, porque es Dios. Y, o sea, pero ha querido hacer algunos seres como Él para hacerlos partícipes de su amor. Entonces crea los minerales, las plantas, los animales, pero crea a unos especialmente altos y, digamos, potentes, que puedan decidir por ellos mismos amar o no amar. Y esos son los seres humanos. Bueno, después están también los ángeles. O sea, hemos sido amados infinitamente, mucho más que todas las cosas. Y después hay una división ahí clásica. O sea, ¿cuál es el fin? O sea, el fin operis significa el fin de la obra, o sea, el fin de la creación. Como ya dijimos, es dar gloria a Dios y colmar de beneficios a las criaturas, que es lo que Dios quiere. O sea, Dios tiene siempre sobre cada uno de nosotros un proyecto redentor. Y pedí que le costó 2.000 pesos, que tiene no sé cuántos, que 8 octa procesadores de... Ya. Nunca tiene un proyecto malo o de vida malograda, no, siempre es positivo y hacia lo mejor. Y ya después, bueno, sabemos que la Trinidad participa en la creación. Bueno, voy a saltar algunas cosas que ya estrictamente hablando, desde el punto de vista de ya de la teología del amor, ya no nos interesan, y bueno, yo les puse aquí mucha información. Ok, entonces, el origen, o sea, por origen entendemos eso que dijimos, las causas y en el fondo el proyecto que hay en la mente de Dios sobre nosotros. Pero Karol Wojtyła va más allá y dice, sí, pero el origen está en toda esta reflexión, pero el origen también está en el cuerpo. O sea, la forma como se presenta el cuerpo, si lo autointerpretamos, o sea, si leemos en el libro, que es el cuerpo, que es como las escrituras, donde Dios también se revela, pues descubrimos cuál es el proyecto amoroso sobre nosotros. Y prácticamente todas las religiones tienen una concepción del cuerpo. Entonces sí hay que conocer un poquito de qué concepción tienen las demás religiones para ver cuál es la originalidad y la potencia cristiana. Eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, primero, origen como principio de Dios, pero también origen
en el cuerpo y sus experiencias. Entonces, por ejemplo, en el hinduismo, pues el cuerpo es como como un cascarón que vas teniendo en una serie de reencarnaciones. Para los griegos, el cuerpo es un cascarón, o sea, para los griegos, la persona como tal sería el alma, y el cuerpo, pues es una cárcel, y así podemos ir a otras culturas. Los egipcios son geniales en la concepción del cuerpo porque dicen proponen que nosotros cuando nacemos nos desdoblamos en el cuerpo y que estamos llamados a vivir corpóreamente para siempre. Por eso están obsesionados en momificar, en construir auténticos palacios para los muertos, y ahí meten a los nobles, pues, con todos sus esclavos, y para un esclavo es un honor ir a participar con el cuerpo en el más allá. O sea, para los egipcios el cuerpo no se desintegra. Vean qué diferencia hay entre las religiones, y bueno, conciben el cuerpo, la relación, el matrimonio como un viaje en esta vida y un viaje en el más allá. Por eso entierran siempre juntos a los esposos. Ya habíamos visto en el hinduismo. Bueno, el hinduismo también tiene una connotación de que a través de la relación sexual en el matrimonio hay como una liberación. El budismo, que es otra de las grandes propuestas, que es más que una religión, es un ateísmo y es una filosofía, pero tiene una visión del cuerpo como medio y a la vez obstáculo, porque es a través del cuerpo que te viene la infelicidad. Por la infelicidad te viene por el placer y por estar y el deseo continuamente. Entonces tienes que lograr un estado de total indiferencia del cuerpo. Entonces eso, el cuerpo como medio para servir a los demás, pero también como un obstáculo para lograr la verdadera indiferencia. Voy a saltar algunos. Ya hemos visto que en el judaísmo y en la Biblia en general, cómo se concibe el cuerpo, pues como un templo, o sea, está llamado a una relación esponsal con Dios. Y en el cristianismo, el cuerpo es, como vemos aquí, en esta maravillosa imagen, que es la cruz de San Damián, quizá alguno de ustedes la conozcan. El cuerpo está, digamos, la persona está inspirada en Cristo, estamos hechos a imagen y semejanza, y el cuerpo es un cuerpo nupcial. O sea, nupcial significa que por el hecho de ser sexuados, y a históricos, estamos llamados a amar, y es lo que representa esta imagen. Y que, bueno, además de que las escrituras están organizadas como una boda judía, por eso tenemos aquí a Cristo, esposo, que está resucitando, y, por así decir, arrastrando consigo a la iglesia, que es su esposa, que está representada aquí por estos, perdón, voy a hacer un pequeño acercamiento para que veamos. Okay, hemos comentado alguien que me diga, hemos comentado este cuadro, pero esta imagen en clases anteriores, ¿sí? Sí. Vale, genial. Bueno, pues aquí tenemos, es una síntesis del cuerpo, o sea, de la concepción cristiana del cuerpo. Perdón. O sea, somos seres no hechos para la individualidad, para autopromocionarnos a nosotros, sino para la relación. Y que como hemos sido creados en pareja, caídas en pareja, la redención, bueno, somos, por el hecho de ser imagen, somos pareja, y por tanto la redención será en pareja. Ya después las diversas dimensiones de lo sexual, que también ya las sabemos de memoria, expresan que pues no somos seres nada más de biología, sino que esta relación tiene que cultivarse. O sea, la sexualidad es algo fisiológico, pero no nada más, sino que es también algo que tenemos que cultivar, y una relación, porque estamos llamados a hacer una relación con el otro. Otra, y ya metiéndonos a las consecuencias de todo esto, significa, vamos caminando hacia la habilidad para amar. Significa que
como somos personas, no encuentro aquí el cursor, bueno, somos personas, por el hecho de ser personas, tenemos un temperamento, que es el temperamento, pues la manera como reaccionamos frente a lo que nos pasa. Entonces, casi aquí tenemos una tarea, o sea, les dejo de tarea, que busquen cuál es su temperamento, o sea, vayan a un examen de... Hay muchísimos en internet, si no, igual yo busco alguno y se lo envío. Busquen cuál es su temperamento dominante, ¿ok? O sea, de manera natural, tú cómo reaccionas, o sea, reaccionas más inmediatamente o te esperas, reaccionas muy emotivamente o muy fríamente, qué tanto resuenan en ti los acontecimientos, o sea, te duran muy poco o te duran mucho. Bueno, pues todo esto sería un manual de, bueno, un examen muy breve de caracterología, de temperamentos. ¿Por qué? Porque con el temperamento que nos viene de fábrica, logramos o formamos nuestro carácter. ¿Qué es el carácter? El carácter es tu temperamento enriquecido. ¿Enriquecido con qué? Bueno, pues con los temperamentos que no tienes. Yo, por ejemplo, si soy sentimental, o sea, me duran mucho las cosas, soy nostálgico, pienso siempre en el pasado, bueno, pues me vendría muy bien cultivar, trabajar algunas características o cualidades del colérico, que actúa con determinación. Un colérico que actúa con determinación, pero muchas veces aceleradamente y hasta violentamente, pues tiene que aprender del sentimental. Si soy nervioso, que no termino nunca los proyectos, pero que soy muy simpático, bueno, pues aprender del flemático, que es más sistemático. El flemático es muy sistemático, muy inteligente para las matemáticas en general, pero le falta emotividad, le falta sensibilidad por los demás, en fin. Entonces, identificar mi temperamento para lograr formar un carácter. Y bueno, todos somos testigos de que en el matrimonio es donde se revela el mal carácter. Es donde aparece el mal carácter. Bueno, y en las comunidades religiosas también. Que, o sea, ¿cuáles son los malos caracteres? Pues el violento, el, ¿cómo se llama? El lujurioso, el perezoso, el resentido, el vanidoso, el iracundo. Bueno, todo esto aparece, el sentimental, el indeciso, todo esto aparece en el matrimonio. Bueno, ¿por qué? Bueno, pues los malos caracteres son caracteres que no fueron formados, o sea, que se limitaron a ser temperamento. Bueno, pues estas son pistas que desde los orígenes, o sea, desde una reflexión en los orígenes y sabiendo que estamos hechos para amar, pues hay que activarnos, ¿no? El amor no se va a dar por sí solito. Y el problema de muchas parejas rotas, es que creyeron que el amor se daba por solito o solo por casarse, sin trabajar el temperamento, y pues el resultado lo tenemos a la vista. Y bueno, la buena noticia es que, bueno, las parejas, que ustedes no van a tratar, pero las parejas que no se han roto todavía y que tienen problemas, bueno, pues se pueden salvar. Las parejas que ustedes van a acompañar, que son ya parejas con estas características, que ustedes ya saben, bueno, pues, o más bien personas, pues acompañarlas para verdaderamente pues rehacer la vida, porque toda persona, absolutamente independientemente de cómo ha sido su pasado, está llamada a amar. Pero claro, eso habrá que hacerlo sin repetir los mismos errores que se han cometido antes. Bueno, pues el carácter, o sea, trabajar el carácter es lo que nos da personalidad. Personalidad es lo que te hace único, lo que te da tu marca, y no hay dos personalidades iguales en el mundo. Eso es lo que te hace rico, o sea, rico como persona. ¿Y cómo se logra eso? Bueno, pues actuando con hábitos, con actos, formando tu voluntad, y esto es lo que nos hace hábiles para amar. Y en pocas palabras, ¿qué es lo que nos hace hábiles para amar? Pues estas tres mujeres que hay aquí ya al fondo, que es
una actitud. O sea, tener actitud significa pues, tener fuerza, estar tirados hacia adelante, proyectar la vida, tener nuestras propias motivaciones, no estar esperando que nos motiven desde fuera. Una persona que está esperando que lo motiven, que le den técnicas, que le digan lo que tiene que hacer, pues no tiene actitud. Pues, actitud. 2, aptitud. Aptitud significa pues, ser apto para, o sea, tener las cualidades y la técnica para lograr algo, en este caso para amar. Y esto no se logra sino con hábitos. ¿Cómo se llaman los hábitos? Los hábitos positivos o los hábitos buenos se llaman fortalezas. En latín, por eso les llaman virtudes. Virtud significa fortaleza. Y bueno, quería terminar llevándolos a las estancias de Rafael, donde hay toda una lección de virtudes, o sea, cuáles son las virtudes que tenemos que cultivar. Bueno, pero es con eso que ya comenzamos la próxima sesión, ¿ok? Para ya ir entonces, a los siguientes 5 puntos de la teología del amor, que serían la redención, o sea, ver las consecuencias para la pareja del pecado original, pero para meternos en el plan de redención, la resurrección, el celibato, el matrimonio, al que le vamos a dedicar más tiempo, y las 3 estancias del amor, para ir ya al último punto, que sería la vida en abundancia. Muy bien, bueno, pues con esto creo que ya se nos echó el tiempo encima. Espero que nos haya gustado, que nos haya también hecho ver las cosas con mayor profundidad y reflexionar. Pues nada, Jorge, ¿verdad? ¿O te estoy llamando Jorge? Sí. Genial. Pues nada, qué rápido pasa el tiempo. Si acaso nos falta algún temita y eso, pues ya saben que yo les envío un videito breve y además de responder a las preguntas que hagan. Pues nada, les deseo lo mejor, mucho ánimo, constancia, pensamiento profundo y entusiasmo. ¿Okay? Genial, pues nada. Pues le agradecemos al doctor Óscar Perdiz la sesión del día de hoy. En el chat de WhatsApp pueden ahí encontrar ya el link para que puedan ingresar a hacer la evaluación del día de hoy y también consultar el material adicional. Les recuerdo que mañana iniciaremos ya con la sesión 8 de este módulo 3 y también les invito a que todas las preguntas y dudas que tengan, pues pueden también ahí mismo a través del link hacer las preguntas y el doctor Óscar pues nos contestará mediante un video o un audio ya dándole sus respuestas. Que tengan muy buenas noches y primero Dios nos vemos el día de mañana. Hasta luego. Hasta luego, gracias, buenas noches. Muchas gracias.